Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, en este video, veremos cómo insertar en una página web un gráfico realizado al vuelo en PHP, este, mostrando datos de consulta de una base de datos, de un ejemplo sencillo. Primeramente vamos a revisar los requisitos que necesitamos. Necesitamos un servidor web Apache ya instalado con PHP y además que en PHP esté activa la extensión que se conecta en este caso y en estos ejemplos a Postgres. Habrá que aclarar que para conectarse a MySQL habría que utilizar las funciones en PHP para la conexión a MySQL. No es muy diferente de Postgres. Bueno, como les comentaba, los requisitos. Primeramente, checar que tengamos bien configurado en Apache PHP. Se supone que si instalamos Apache con PHP, posiblemente lo hayamos hecho a través de un software como XAMPP o WAMP. De todos modos, hay que checar bien la configuración porque algunos de estos paquetes no incluyen Postgres. Y entonces habría que aclarar un punto aquí en la configuración. Yo abro la configuración de Postgres en este momento para que vean. En, en mi caso particular yo tengo Apache 24 en el escritorio ejecutándose. En el directorio conf de Apache 24 y en el archivo httpd.conf hay que tener bien presente que existe la siguiente configuración o una muy similar. Si ustedes instalaron Apache con PHP a través de XAMPP o WAMP, pues variará un poquito, todo depende, ¿no? En este caso es probable que XAMPP y WAMP no hayan dejado todo listo para Postgres y tengamos que hacer referencia a este archivo libpq.dll. XAMPP y WAMP y otros paquetes normalmente ya tienen estas líneas y configuradas a su modo, pero puede ser que no tengan esta línea, load file y la librería que aquí se especifica, que es libpq.dll, que no es más que una librería que nos permite hacer queries hacia Postgres. Entonces, como les decía, en este caso estoy usando el libpq que viene dentro de PHP, pero puede ser que queramos utilizar, si es que no viene en nuestro PHP, el que se nos distribuyó con XAMPP y WAMP, por ejemplo, lo podemos extraer en lugar de utilizar esta ruta, lo podemos extraer de la instalación de Postgres. Yo aquí, por ejemplo, me voy a la instalación de Postgres, archivos de programa, y en la carpeta o directorio de Postgres, aquí van a ver ustedes que dentro del directorio bin se encuentra la librería libpq.dll. Aquí está libpq.dll. Podremos usar esta o podemos usar la que viene ya incluida en el directorio raíz de PHP. Aunque se supone que lo más probable es que la que se nos proporcione con Postgres sea la más reciente. Pero bueno, ya será decisión de cada quien. Puede ser que no tengan demasiados problemas aunque la versión sea diferente. Bueno, hay que tener entonces presente esta situación. Por otro lado, también tener cuidado en el archivo de configuración de PHP. Yo la tengo aquí en el directorio Apache 24 dentro del escritorio, el archivo php.ini. Debimos de haber descomentado una línea donde hace referencia a la librería que en estos ejemplos estamos utilizando, que es la librería de Postgres. Aquí está. Esta que se encuentra aquí. La subrayo. Extension igual a PGSQL. Hay que tener cuidado de quitarle el comentario. El comentario es un punto y una coma. Quitándole ya el punto y la coma, reiniciando el servidor Apache, entonces PHP ya podrá utilizar las funciones de conexión a Postgres. Bueno, hay que tener entonces mucho cuidado con eso antes de empezar o antes de tratar de ejecutar estos ejemplos.
Los ejemplos que vamos a ver el día de hoy, pues bueno, vienen en esta dirección, compartidos en este Drive. Ustedes podrán descargarlos. Dentro de la descripción del video vendrá este enlace. Descargamos el archivo. Ahí está. Es un zip que se llama dashboard. Descargamos el zip completo. Eh, ya está. Son unos cuantos megas, no es mucho. Tal vez sea unos cuantos kilobytes. Y lo vamos a descomprimir dentro de la carpeta hdocs, que es donde está nuestro directorio raíz web, ¿sí? Nuestro directorio de documentos web que está definido en Apache. Esa carpeta entonces que está comprimida la extraigo o la descomprimo donde yo tengo mi directorio de documentos web. En este caso yo lo tengo en escritorio Apache 24 htdocs y ahí aceptar y ya está descomprimido, ¿no? También para estos ejemplos, pues se supone que ya todos tenemos instalado Postgres en nuestro equipo, ¿sí? Vamos a ver qué fue lo que se descomprimió. Aquí está en la carpeta htdocs, está la carpeta dashboard que se acaba, que es la que acabamos ahorita de copiar, es esta. Aquí está la fecha, 21 de noviembre a las 8:04. Bien, hay un conjunto de archivos. Bueno, debí de poner un documento lm.txt, pero bueno, explicaremos uno a uno qué es lo que hace en orden según se vaya necesitando. Lo primero que necesito aquí es crear las perdón, aquí no incluí. Sí, aquí está. Crear el esquema y además insertar los datos que se necesitan para la base de datos. Aquí en este archivo es el primero que vamos a ver, a utilizar pip-esquema.sql. No trae más que la definición del esquema en Postgres y de la tabla pip, que también está en Postgres. Ahí está, createtable pip.pip, es decir, está dentro del esquema pip. Solamente es un ejemplo muy sencillo, solo tiene tres datos. Un ID, que sería el identificador de país. Un nombre, que sería el nombre de cada uno de los 192 países, me parece que son. Y un monto, que sería el monto del PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. Y definimos con constraint pk-pib, pues la llave primaria, que sería el atributo ID. Bueno, esto es lo que voy a hacer en Postgres. Primeramente vamos a crear el esquema PIB. Entonces, abrimos el shell de Postgres. Aquí está. En mi caso, yo lo tengo instalado en mi máquina localhost. La base de datos en la que voy a trabajar es Postgres, aunque lo recomendable sería trabajar en otra base de datos. Pero bueno, solamente un ejemplo. El puerto 5432. Puede ser que algunos de ustedes lo tengan trabajando sobre otro puerto, por ejemplo 5433. El usuario con el que nos vamos a conectar, administrador, en este caso es Postgres. Ustedes tal vez le hayan llamado al usuario administrador de otra manera. Y el password, en mi caso, el password es Postgres, pero tal vez también ustedes hayan definido otro password. Pero bueno, ahí está. Ya estoy conectado a mi servidor de base de datos. Lo primero que tengo que hacer, como les decía, entonces sería crear este esquema. Simplemente copiamos y pegamos de este archivo pip-esquema.sql. Y ahí lo tenemos, ¿no? Está creado el esquema y además dentro del esquema pip, la tabla pip.pip.
Dentro del esquema PIF, la tabla PIF. Bueno, a continuación vamos a insertar algunos datos que serían pues para los 192 países. Aquí tenemos ya las instrucciones de inserción, por ejemplo, insert into pip.pip, los valores de 1, Afganistán, 20.735. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Aquí no aclaramos el asunto, ¿no? Son miles de millones de dólares. Y la idea es que con estos datos podemos armar una grafiquita muy sencilla como ejemplo para la tarea que ustedes van a hacer. Bueno, seleccionamos todos y los insertamos. Hay maneras más fáciles de hacerlo. Esto es muy lento porque lo hace uno por uno. Se conecta, inserta, se desconecta, se conecta, inserta y se desconecta. Así 192 veces. Debimos utilizar un solo insert y bueno, ya todos los valores separados por coma. Pero bueno, ahí están. No es de todos modos tan tardado y es relativamente sencillo. Ya tengo la base de datos. Ahí yo puedo comprobar si pongo select asterisco from pif.pif y me daría todos los datos, ¿no? De todos los países con con el monto del Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, expresado en miles de millones de dólares. Ya tengo los datos. Ahora la cosa es cómo voy a leerlos. La idea es tener un dashboard. Un dashboard dijimos que no era más que una hoja donde se pueden mostrar varios KPIs. Un KPI es un Key Performance Indicator o Index, índice de desempeño clave, desempeño clave. Bueno, ¿cómo armamos ese dashboard? Pues un dashboard no es más que, como les decía, un conjunto de paneles donde cada panel expresará un KPI. Ahorita vamos a ver, ya una vez que queremos expresar, lo hemos descomprimido dentro de la carpeta dashboard. Si aquí lo pongo en el navegador como localhost .dashboard, perdón, http diagonal localhost diagonal dashboard, ahí está. Y bueno, por el momento me muestra esto. ¿Cómo es que armamos esta gráfica? Bueno, yo aquí puse 3 paneles, pero obviamente, pues son nada más meros ejemplos de conexión. Ahí están. Pero bueno, es una página HTML donde yo estoy insertando 3 imágenes que se generan al vuelo. De hecho, son 3 imágenes. Si yo veo, o si doy clic en cada una de ellas, le pongo aquí guardar imagen como, ahí me la guarda. Bueno, ahí dice graficar 1.php. Obviamente yo tendría que darle la extensión JPG, guardar imagen como, pero yo pudiera guardar. Lo que pasa es que están generando al vuelo las imágenes. ¿Cómo es que se generan? Vamos a repasar el código fuente de la página dashboard.html. En el directorio dashboard que descargamos, aquí está la carpeta dashboard.html o el archivo, perdón, dashboard.html. Lo abro con el bloc de notas o con cualquier otro editor de textos. Yo voy a utilizar aquí el Notepad, aquí está. Ve cómo el código es extremadamente sencillo. Bueno, porque detrás del código, bueno, está la ejecución de código PHP. El código tiene 3 capas. Que generalmente dentro de body, diagonal body, es lo que se va a mostrar en el navegador. Los elementos se mostrarían conforme vayan apareciendo. Y de hecho aquí así más o menos lo hice, pero yo puedo intercambiarlas y no pasa nada. Yo esta la puedo pasar para acá y no pasa nada. Lo voy a quitar, es más. ¿Por qué no pasaría nada?
porque yo con estilos, dentro de este archivo estilos.cs, voy a controlar la manera como se van a mostrar estos elementos o estas etiquetas o estos selectores, ¿no? Y en este caso yo voy a definir en estilos que estos selectores sean capas, es decir, le voy a dar un tamaño fijo y les voy a decir que se ubique a partir de cierto punto dentro del navegador. Por lo tanto, como yo, por ejemplo, ahorita lo moví, no pasa nada. Se va a mover, siempre va a aparecer el panel 1 en la parte izquierda, el panel 2 en la parte superior derecha y el panel 3 en la parte inferior izquierda. Ahorita lo vamos a ver. En cada uno de estos paneles, pues yo voy a insertar la imagen que genere este archivo que se llama graficar3.php o graficar1.php o la imagen que genere graficar2.php. La verdad que estos tres scripts son lo mismo. Lo único que he cambiado es el tamaño de la imagen. Como ustedes pueden ver, ahorita que invocamos dashboard.html, es la misma gráfica, simplemente lo que cambia es la escala. Es decir, yo estoy definiendo diferentes escalas. Lo que sí es que hay que tratar en este ejemplo en particular, no tiene tanto código, que coincidan en la hoja de estilos el mismo tamaño de la capa con el tamaño de la imagen que es devuelta por el archivo PHP. Entonces son tres archivos PHP los que devuelven estas tres imágenes con diferente escalamiento, ¿sí? Es muy sencillo, vean como no he puesto más código, pero sí ustedes tendrían que poner, por ejemplo, acá el texto en las abscisas, en las ordenadas, las líneas con los valores y más o menos similar pues a como habíamos visto el dashboard en Excel, ¿no? Me refiero al diseño. Aquí es un diseño demasiado simple porque el único objetivo es ver cómo podríamos nosotros graficar cada uno de los puntos que están en esta base de datos, en la que está aquí, ¿no? Y bueno, comenzamos viendo el código. Aquí está. Primero vemos el código graficar1.php, graficar2.php y graficar3.php y a qué métodos o funciones definidas están invocando cada uno de ellos. Bueno, también antes que nada sería conveniente, voy a grabar ver los estilos para ver cómo se definen cada una de estas tres capas visualmente en la ventana del navegador. Entonces abro los estilos, también aquí, vean, son tres capas que yo le llamo panel-1, panel-2 y panel-3. Por ejemplo, en uno especifico que la posición sea absoluta y entonces defino la ubicación de la esquina superior izquierda del panel, 50 píxeles así desde la izquierda de la ventana y 50 píxeles desde la parte superior. El ancho del panel lo estoy definiendo de 600 píxeles y la altura de 800. Hay que tener cuidado, por lo tanto, que la gráfica que voy yo a devolver dentro de ese panel sea de ese tamaño, si no, pues por ahí va a quedar mocha, ¿no? El color de fondo le puse beige. Aquí definí diferentes colores de fondo, pero no tiene sentido porque la gráfica, pues de todos modos se va a encimar sobre el color de fondo, ¿no? Pero bueno, definen tres colores diferentes cada una de ellas. Background color y luego el estilo del borde sólido de 2 píxeles el borde y el color de borde de azul marino, navy. Los tres paneles tienen prácticamente la misma definición, lo único que cambia es la posición donde se empieza a dibujar el panel, en este caso a partir de 700 píxeles a la derecha del margen izquierdo y 50 píxeles de la parte superior. Me lo va a mostrar en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha. Si ustedes ven aquí el dimensionamiento y además a partir de dónde, ¿no? 700 píxeles a partir de la izquierda, 600 píxeles a partir de la derecha. Ahí están los tres paneles. Y en esos tres paneles será devuelto
tres imágenes que, como habíamos dicho, se llaman respectivamente graficar 1, graficar 2 y graficar 3. Ambos son iguales, de todos modos los voy a poner aquí, o cuando menos voy a poner 2 para que vean que es lo mismo, solamente cambia el dimensionamiento. Lo puse, sería lo mismo, pero obviamente ustedes tendrían que graficar diferentes cosas, tal como está el dashboard en Excel que hicimos en clases. Pero bueno, yo voy a poner como ejemplo, o vamos a revisar ahorita como ejemplo, graficar-1.php, que va a ser la gráfica que se va a mostrar dentro del primer panel. ¿Cómo sé que es el primer panel? Porque en dashboard.html panel 1 lo defino como graficar 1.php. Vean como que aunque aquí yo ya he puesto 3, 1 y 2, de todos modos van a aparecer en el mismo lugar porque está definido en la hoja de estilos la posición absoluta de cada uno de ellos. Entonces, aunque el orden aquí aparezca de manera diferente. Bueno, vamos a ver el código de graficar 1.php. Lo primero que nos llama la atención es la cláusula include o la instrucción include que hace que incluya en este programa el archivo lib-grafica.inc. En este archivo vendrán las dos librerías que vamos a necesitar para graficar los puntos. Y invoco una de ellas. ¿Por qué nada más a una de ellas? Porque esta función, yo bueno, dije librerías, perdón, las dos funciones que vamos a necesitar. En esta función gráfica, puntos, le doy como parámetros la consulta. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que me devuelva el nombre del país, el monto, ordenado de acuerdo al monto, en orden descendente, es decir, me va a decir, me va a poner los que mayor monto PIB tienen, pero solo que me limite las consultas a 20 datos, no los 192, sino solamente 20 datos. Entonces son tres parámetros lo que recibe la función gráfica puntos, que sería la consulta y el escalamiento, el tamaño de la imagen que se va a generar, en este caso de 600 píxeles de ancho por 800 píxeles de alto en términos de píxeles. Aquí está, ¿no? Bueno, y esta función obviamente va a estar definida dentro de este archivo lib-grafica.inc. Ahora vamos a ver, ya una vez que sabemos que grafica puntos recibe tres parámetros que es la consulta, el ancho de la imagen a generar y el alto. Entonces vamos a ver qué es lo que contiene el archivo lib-grafica.inc. Nos vamos a ese archivo. Aquí está. Este archivo tiene la definición de la función que invocamos en el archivo gráfica 1, que es gráfica-puntos. Pero hay otra función que se llama devolver consulta y esta función es utilizada por gráfica puntos. Es decir, esta función es llamada por gráfica puntos, nada más, ¿no? Bueno, vamos ahorita a revisarla. Primeramente la función devolver consulta. La función devolver consulta tiene por objeto que dada una consulta, por ejemplo, select asterisco from pif.pif, por ejemplo, yo pueda regresar un arreglo asociativo con las parejas nombre país y monto PIF. Un arreglo asociativo serían 192 parejas en este caso, ¿no? Un arreglo asociativo con 192 parejas. Aquí está, return-arreglo. Bueno, aquí incluyo el archivo conexión.in que tiene los parámetros de conexión. Eso los guardamos en un archivo diferente, perdón. Lo guardamos en un archivo diferente porque puede ser que utilicemos esos datos en muchos programas, entonces no tiene caso que cada programa repita lo mismo, ¿no? Entonces aquí está en conexión.in los parámetros de conexión, vean, servidor localhost, el usuario Postgres, la clave Postgres del usuario, el puerto 5432 y el nombre de la base de datos Postgres. Vean cómo son los datos de mi base de datos Postgres, pero puede ser que ustedes tengan otros parámetros diferentes, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la función? Bueno, primeramente se conecta, aquí está,
Y bueno, al conectarse devuelve un link de conexión, una referencia, y con esa referencia yo envío la consulta. La consulta la recibí como parámetro de donde haya sido invocado, en este caso de gráfica puntos. Y bueno, yo la consulta inicialmente se le envía a gráfica puntos, pero gráfica puntos se la manda a devolver consulta para que devolver consulta le devuelva un arreglo de puntos, como ven ustedes aquí, ¿no? Pero bueno, hace la conexión y luego efectúa la conexión con la función. Primero con pgconnect nos conectamos y luego con la función pgquery efectúa la consulta. Esa consulta es devuelta al archivo pesos resultado. Ese archivo pesos resultado hay que convertirlo a un arreglo asociativo. De aquí que vengan estas funciones. Bueno, en este caso devolvió, lo puse como, aquí viene como pgsqlenum, pero ya cuando se arma esos dos arreglos, pues quedan como arreglo asociativo, ¿no? Se hace la consulta, queda el resultado, y vean, primero, leo el primer valor con pgFetchArray, la primera fila, y luego esa fila la convierto en un arreglo, en un primer elemento de un arreglo asociativo. Aquí está, pesos arreglo es igual a array, y vean cómo es un arreglo asociativo, ¿no? El elemento fila 0, que sería, por ejemplo, Afganistán, y el valor de fila 1, que sería el monto. Entonces quedaría Afganistán y el monto del PIB de Afganistán, y así se siguen leyendo con este while las restantes 191 parejas, ¿no? Aquí están. ¿Por qué lo hice así y no en el archivo while? Porque si no me va a fallar. Yo tengo que primero haber definido el archivo arreglo, no puede surgir así de la nada. Entonces tuve que hacer estas primeras dos líneas, es decir, primero leer la primera fila de la consulta de vuelta. Y bueno, ya después se va leyendo fila por fila, y los datos de esa fila, que son devueltos como un arreglo numérico, yo lo paso como datos de un arreglo vamos a llamarle asociativo. Este dato, pesos array, lo fundo con pesos arreglo, quiere decir que se va a ir pegando en el mismo arreglo cada elemento. Es decir, empezamos con un elemento y luego con otro, y así hasta haber leído los 192 elementos. Al final queda un arreglo asociativo con 192 elementos. Una vez que ya devuelvo el archivo, esta función es invocada, devolver consulta, por gráfica puntos, pero bueno, pudo haber sido invocada por otra función. Está ahí para ser utilizada por quien lo requiera. En este caso, gráfica puntos, bueno, le doy como parámetro la consulta que mandó el usuario, la que enviamos aquí en el programa Graficar 1, y luego le enviamos el ancho y el alto, ¿no? Aquí está, el ancho de la imagen y el alto, en esas tres variables. Bueno, en la variable puntos, pesos puntos, le asigno lo que me devuelva la función devolver consulta, dándole la consulta como parámetro. Determino cuántos puntos devolvió la consulta, el monto máximo y el monto mínimo. ¿Por qué los determino? Para poder hacer un escalamiento, un factor de escala. Aquí yo tengo el factor en el eje de las ordenadas, el factor Y, pues se obtiene con el alto de la imagen, según lo que le hayas dado de altura, entre el monto máximo. Así, de esa manera, conforme cambien los datos año tras año, pues entonces el escalamiento se mantiene. Y el factor X de escalamiento sería el ancho de la imagen entre el número de puntos. Y empiezo a dibujar. Bueno, para poder utilizar las funciones ImageCreate, TrueColor, ImageColorAllocate, etc., también debimos haber tenido cuidado, eso a lo mejor se nos pasó a indicarlo, de haber checado, fíjense bien,
que en el archivo php.ini, que está dentro de PHP, que en el archivo php.ini se encuentre descomentada la extensión GD, que es la extensión de gráficos. Vamos a donde se encuentran las extensiones. Aquí está. Vean cómo le quité yo el comentario para poder utilizar estas funciones gráficas. Si no le quitan este comentario y no reinician el servidor, pues hoy que estas funciones no las podrán utilizar. Van a obtener un error de función, pues de que no se encuentra la función dentro de PHP o que no es reconocida, mejor dicho, ¿no? Ahí está. Lo primero que hacemos cuando dibujamos una imagen es, bueno, definirla como un lienzo, como cuando pintamos, ¿no? Entonces yo utilizo la función ImageCreatorColor con el ancho de la imagen y con la altura de la imagen. Mientras dibujamos en este lienzo, todo se va a guardar en memoria y vamos a ver al final cómo ya lo vaciamos en una imagen JPG. Pero por el momento todo se va a estar de alguna manera dibujando en memoria. En memoria, perdón. Lo siguiente sería definir alguna paleta de colores. ¿Cómo se define una paleta de colores? Bueno, ya una vez que yo creé un lienzo, le llamé pesos lienzo, pero puedo crear varios. Entonces, cada uno de ellos estaría en memoria. Pesos lienzo 1, por ejemplo, pesos lienzo 2, pesos lienzo 3. Pero bueno, cuando yo defino la paleta de colores para pesos lienzo, aquí están. Aquí indico el nombre del lienzo, ¿verdad? Entonces esta paleta de colores está claro que es para lienzo. Pesos lienzo. Estoy definiendo 5 colores. Un color blanco, fíjense cómo es una combinación de los colores rojo, verde, azul, red, green, blue, son colores RGB, donde el blanco están los 3 colores a su máxima intensidad y cuando están apagados, como en la siguiente línea, pues se definiría el negro. Ya depende cómo vayamos nosotros modificando los valores, pues nos da diferentes colores. Aquí al azar escogí estos colores o estos valores para rojo, verde y azul. Este sería un verde y este sería un gris. 192, 192, 192. Bueno, el navegador por defecto, el lienzo lo va a mostrar en un fondo negro. Entonces lo que hago yo con ImageFill es llenar o pintar el lienzo de blanco. Con eso pues yo le pongo que pinte con ImageFill a partir de cierto punto que es 100,100 con el color que se llama pesos font, que es como una especie de beige, algo similar. Ojo, ImageFill lo que hace es empezar a dibujar o a colorear desde el punto que yo le doy. Pude haberle dado 1,1 y funcionaba también, hasta donde encuentra algún límite. Como no he dibujado nada en este lienzo de 600 por 800, pues no hay límite, todo se va a pintar de blanco. Si este ImageFill lo utilizo dándole como coordenadas la parte interna de un círculo, pues el círculo es el que se va a pintar nada más. Bueno, ahora en un arreglo extraigo las abscisas o los valores en X con un ciclo for. Aquí lo armo, fíjense bien, donde tengo un contador pesos X que va desde 1 hasta el número de puntos que yo determiné, que fueron 192 porque son 192 países. Entonces aquí yo digo que pesos abscissa es igual a el valor entero que resulte de multiplicar pesos X, que es el contador, por factor X. Aquí lo que estoy haciendo es dividir el eje de las abscisas en partes iguales, porque pues en sí el nombre del país no es un valor, es Afganistán, es Estados Unidos, qué sé yo. Entonces lo defino en partes iguales, todo el ancho de la gráfica, en 192 partes iguales. Al definir yo el arreglo como pesos abscisas, corchete, pues por defecto le va a asignar una especie de índice, aunque ya sabemos que aquí todos son asociativos, pero le va a asignar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 191 en este caso.
Y luego armo un arreglo con las ordenadas o los valores en Y de manera muy similar, aunque aquí empiezo de 0 hasta 191, ¿no? Ordenada sería la altura de la imagen y hago el escalamiento, fíjense bien, la altura, y además como por defecto aquí se grafica de arriba hacia abajo y yo lo quiero en orden inversa, por eso hago esto. A la altura de la imagen le resto para que me mande hasta abajo y luego ya le resto para que empiece a dibujar hacia arriba este valor que sería el resultado de multiplicar el arreglo de valores que obtuve yo aquí. ¿Dónde está? Ah, bueno, aquí yo obtuve el arreglo de ordenadas. Aquí está. Bueno, es que esto no lo había comentado. Primero obtuve el arreglo valores, que es un arreglo convencional, digamos numérico, aunque así lo podemos pensar, del arreglo puntos, es decir, del arreglo puntos, que es un arreglo asociativo con parejas de países montos. Entonces saqué los valores, que serían los montos, a este arreglo que le llamé valores. Entonces lo multiplico por un factor para poder escalarlo y se lo resto de la altura de la imagen para que empiece a dibujar de la parte inferior. Y ya empiezo con el dibujo. Primero establezco el grosor de la línea. Aquí digo que va a ser de 2 píxeles, image set thickness. Y luego con un ciclo for dibujo las líneas. Las líneas, aquí están. Y luego dibujo después los puntos con image fill de ellipse. No hay forma de dibujar un punto. Pudiera dibujarlo, pero sería de un píxel y normalmente sería muy pequeño, ¿no? Porque un punto no puede ser mayor a un píxel. Aquí los puntos en esta librería gráfica pues son píxeles, entonces yo aquí más bien lo que dibujo es un círculo relleno. ¿Y eso cómo le hago? Con Image Fill de Ellipse, donde aunque es para elipses llenas, pues si le doy el valor igual para X y para Y, pues me va a dibujar un círculo, en este caso con fondo verde, y en esta posición de la imagen, dentro de este lienzo. Primero dibujo las líneas y luego los puntos. Ya una vez dibujados, todo en memoria, con un header, genero la imagen y la lanzo al lienzo y destruyo lo que había hecho en memoria, con lo que se dibujó. Aquí tenemos el resultado, ¿no? El resultado. Bien, regresamos aquí al código. ¿Qué faltaría ver? Pues ya eso sería todo. Fíjense cómo este es el código. Lo único que hice yo fue crear 3 archivos. Graficar 1.php con un ancho 600-800, otro va a ser de 700 por 200, algo así, para dibujar 3 imágenes diferentes. Aquí está el código fuente de este archivo HTML. Inclusive lo puedo ver aquí. Ver código fuente de la página. Cómo se muestra en panel 1 el resultado del archivo graficar 1.php, la imagen de vuelta, graficar 2 y graficar 3. Aquí me está enviando graficar 1, 2 y 3, pues obviamente que me lo está devolviendo, ya está, le di F5 porque me lo está devolviendo del caché. Está primero la imagen 3, pero pues no es cierto, ¿no? Porque en los estilos dijimos que las posiciones son absolutas y como ven, siempre irá aquí el panel 1, no el panel 3, aunque aparezca en este orden el panel 3. Este orden no es así, no se sigue ese orden, sino el que se define en los estilos, ¿no? Y aquí están. Aquí estaría definido en los estilos la posición y el tamaño de cada uno de los paneles. Y la gráfica que ya tenemos, ¿sí? Esa es la idea, más o menos lo que tienen que hacer, pero obviamente tienen que ponerle un poquito más de trabajo porque hay varias gráficas que se muestran en el dashboard de Excel que vimos en clase. Había una gráfica en barras
está la gráfica de puntos y pues intenten hacer otro tipo de gráfica diferente, ¿no? Para que al menos tengan 3 gráficas muy similares en colores y en forma a las que hicimos en el dashboard de Excel. Por ahí está en la plataforma y ustedes ya lo tienen ustedes lo tienen en la semana donde vimos este tema de dashboards, ¿no? Prácticamente, digo, creo que a lo mejor puse de más porque no sé exactamente cuál era la duda de unos. Me habían pedido que hiciera un video mostrando cómo insertar una imagen en un HTML. A lo mejor me pasé, a lo mejor lo único que necesitaban ustedes, me voy a un extremo, es saber cómo poner aquí en este div y cómo insertar la imagen de esta manera y ya ustedes pues programar cada uno de los 3 archivos. Bueno, pero todos ahí está, ¿no? Por si les sirve un poquito de más haberlo de hecho de esta manera. Hay que hacerlo de esa manera, utilizando funciones nativas y no funciones que hayan descargados por ahí para graficar. Ya sé que hay funciones muy buenas para graficar, pero en este caso tendrán que hacerlo de esta manera. Ojo, no quiero una copia exacta del script que yo estoy dando, porque resulta que hacen la misma copia y nada más le cambian el color a los puntitos o el color de fondo o la dimensión de cada uno de los paneles. Pero no, hay que póngale un poquito más ahí de participación suya. Hay que agregarle además, a lo mejor pueden poner el grid de la gráfica, las líneas en la vertical, aquí los nombres de los países. Bueno, en el caso aquel no eran países, sino se acuerdan, eran el ejemplo Northwind con ventas de productos, el top de ventas de productos, el top de ventas por cliente, el top de ventas por estado. Entonces hay que nada más adaptarlo al ejemplo Northwind, no con este ejemplo, obviamente. Yo aquí puse este ejemplo pues de manera ilustrativa solamente, ¿no? Si tienen alguna duda todavía, aún mostrando este código, que como les dije va a venir en la descripción del video, pues ya por ahí lo comentan en, en Google, ¿no? En Classroom. Bueno, esto es todo, espero y les haya servido. Hasta luego.